Hoy estudiaremos el potencial eléctrico y vamos a empezar haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Una persona podría tocar 200.000 voltios? Estas son torres de transmisión que nos transportan la energía eléctrica a muy altos voltajes para que nosotros podamos tener electricidad en nuestro hogar. Entonces, estos cables que están a alto voltaje serán peligrosos. Y si son peligrosos, ¿por qué un pájaro se puede poner sobre estos cables y vemos que no le pasa nada? Ahora, la palabra voltaje está en nuestro diario vivir y nosotros interactuamos con cosas que tienen, más que voltajes, tienen diferencias de voltajes. Por ejemplo, una pila entre su extremo positivo y el negativo tiene una diferencia de potencial de 1,5 voltios. Los enchufes entre el hoyito que está hacia la izquierda y el hoyito que está hacia la derecha también hay una diferencia de potencial mucho mayor al de la pila, que equivale a 220 voltios. Y este monito que está abajo es una batería de auto, que entre el extremo azul y el rojito también hay una diferencia de potencial equivalente a 12 voltios. Entonces el voltaje está en nuestro diario vivir, sobre todo ahora que somos tan dependientes de la tecnología. Nosotros vamos a hablar de voltaje o diferencia de potencial o tensión eléctrica. Todos esos van a ser sinónimos. Y básicamente vamos a entender por diferencia de potencial como la energía necesaria que hay entre dos puntos cualquiera aplicados a una carga eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate en la ecuación que aparece abajo, te dice: el voltaje eléctrico o la diferencia de potencial entre dos puntos es igual al trabajo realizado sobre una carga eléctrica. Esto es lo siguiente. Vamos a tener dos formas para hablar de diferencia de potencial. Una va a ser el triangulito y la B, que siempre habla de diferencias entre un valor menos otro, o simplemente lo vamos a asignar, si es que tenemos por ejemplo la diferencia entre el punto A y el punto B, lo vamos a designar como la diferencia de voltaje entre A y B. Es más probable que usemos esta forma de hablar de la diferencia de potencial porque al voltaje de A le vamos a restar el voltaje de B, que es diferente a como nosotros solíamos interpretar el triángulo como un final menos un inicial. Ya acá no, simplemente es el A menos el B. Ya nos dicen que la diferencia de potencial entre A y B es igual al trabajo realizado sobre una carga eléctrica. Y recordemos que el trabajo es una magnitud escalar que se obtiene multiplicando o haciendo el producto punto entre la fuerza, que en este caso es de tipo eléctrica, y el desplazamiento. Y eso era lo mismo a el valor de la fuerza eléctrica multiplicado por el valor del desplazamiento por el coseno del ángulo, donde este ángulo es el que hay entre el vector fuerza eléctrica y el vector desplazamiento. Entonces, lo que nos está diciendo básicamente esta ecuación es que siempre, cada vez que entre dos puntos, por ejemplo el punto A y el punto B, nosotros situemos una carga eléctrica y esta carga eléctrica se desplace producto a una fuerza de tipo eléctrica, o sea, se desplace de A hacia B, vamos a decir que eso se debe a que entre el punto A y el punto B hay potenciales de distinto valor. Solamente los potenciales de distinto valor me permiten que las cargas se desplacen. Si el punto A y el punto B tuvieran exactamente el mismo potencial eléctrico, no habría una diferencia de potencial y por tanto no podría desplazarse esta carga. Solamente las diferencias de potenciales permiten el desplazamiento de las cargas. Para entender esto puedes imaginarte lo siguiente, como una superficie cualquiera. Aquí vamos a hacer una superficie horizontal y aquí vamos a hacer una superficie inclinada. Si nos damos cuenta, este va a estar a una energía potencial, si este es el suelo, exactamente del mismo valor. El punto A y el punto B lo vamos a llamar.
Bueno, el punto A está acá arriba y el punto B está acá abajo. Entonces, el punto A y el punto B están exactamente la misma energía potencial. Por tanto, si yo pongo acá una pelotita, esta no se va a desplazar ni hacia A ni hacia B. No siente inclinación hacia ningún punto, porque están exactamente al mismo potencial. En este caso estamos hablando de energía potencial en el ejemplo de la mesa. Pero no sirve para entender lo que es el potencial eléctrico. El punto A está a mayor potencial gravitatorio y el B a menor. Entonces, si ahora nosotros ponemos una pelotita acá, vamos a observar que comienza a desplazarse hacia B. ¿Por qué? Porque entre A y B hay una diferencia de potencial. Ahora es exactamente el mismo concepto de diferencias de potencial que permiten desplazamiento, pero asociados a cargas eléctricas que se mueven producto de fuerzas eléctricas. ¿Ok? Entonces, cada vez que haya una diferencia de potencial entre dos puntos, el efecto que vamos a observar es que una carga se va a desplazar producto de una fuerza. Ese es el voltaje. Entonces, el voltaje o diferencia de potencial eléctrico es la energía que se emplea mediante un trabajo mecánico sobre una carga. Es decir, si existiera una diferencia de potencial entre dos puntos cualquiera y se pusiese una carga entre esos dos puntos, la carga se movería producto de una fuerza de tipo eléctrica, que es lo que acabamos de explicar. Y te dicen que el voltaje es una magnitud escalar. Ahora veamos las unidades de medida. Fíjate que habíamos dicho que el voltaje es igual al trabajo sobre una carga eléctrica. Y el trabajo se mide en Joule y la carga eléctrica se mide en Coulomb. Por tanto, cada vez que tengamos Joule partido por Coulomb va a ser igual a voltaje. Por eso acá te dicen que un voltio o un volt es igual a un Joule partido por Coulomb. Un voltio, un Joule partido por Coulomb. Ahora, las cargas positivas van de mayor a menor potencial eléctrico. ¿Y cómo crees tú que se van a mover las cargas negativas? Las cargas negativas van a ir de menor a mayor potencial eléctrico. Se van a mover en sentido contrario. ¿Qué significan los siguientes valores de voltaje? Una pila tiene 1.5 voltios. Ya, si esa es la diferencia, si tenemos acá una pila, este es el extremo positivo y este es el negativo, y te dicen que la diferencia potencial entre esos dos puntos es 1,5 voltios, en realidad te están diciendo que, vamos a transformar esta fracción, como voltio era lo mismo que Joule partido por Coulomb, te están diciendo que sobre una carga equivalente a un Coulomb estamos ejerciendo un trabajo de 1,5 Joule. Si quisiéramos especificar un poquito más, también podríamos decir 1,5 Newton por un metro, porque eso es Joule, partido por un Coulomb. Entonces diríamos, sobre un Coulomb. Sobre una carga de un Coulomb estamos ejerciendo una fuerza de 1,5 Newton para desplazarla a un metro. Esa sería otra interpretación. Pero nos vamos a quedar con esta porque es como la más sencilla. Entonces, ahora dime, si una batería de auto tiene una diferencia potencial de 12 voltios, ¿qué significa eso? Que sobre una carga de un Coulomb estamos ejerciendo 12 Joule de energía. El voltaje que llega al hogar es de 220 volts como diferencia potencial entre los extremos de los hoyitos de los enchufes. Entonces eso nos está diciendo que, fíjate, 220 joules, se están ejerciendo 220 joules sobre una carga de un Coulomb. Y eso es mucho, por eso cuando se nos aconseja no meter los dedos al enchufe, porque sobre una carga de un valor muy pequeño que es igual a un Coulomb, se está ejerciendo demasiado trabajo. Mucha fuerza para desplazar a las cargas, y eso, como es demasiada energía, el efecto que produce son quemaduras. Por eso cuando la gente le da la corriente se quema la piel, aparecen quemaduras en la piel. Considera una lámpara conectada a una toma de corriente en una casa y se halla que un trabajo de 44 joules se realiza sobre una carga de 0,20 coulomb que pasa por la lámpara y va de una terminal a la otra de la toma. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las terminales de la toma contacto? Entonces, la diferencia de potencial
La diferencia de potencial, recuerda que lo podíamos poner así o lo podíamos poner así. Vamos a suponer que un punto está en A y el otro punto está en B. La diferencia de potencial es igual al trabajo realizado sobre una carga eléctrica. Entonces ahora reemplazamos. Un aparato está conectado a este dispositivo, a este dispositivo que ya calculamos que son 220 voltios. Y durante cierto tiempo recibe 1100 joules de energía de las cargas eléctricas que pasan por él. ¿Cuál es el valor total de dicha carga? Entonces ahora el voltaje son 220 voltios, porque recuerda que joule partido por coulomb es voltio, es igual al trabajo, 1100 joules de energía, dividido por el valor de la carga. Entonces, la carga eléctrica va a ser igual a 1100 joules partido por 220, y en vez de poner voltios voy a poner joule partido por coulomb, porque así se me van los joules y este sube. Entonces eso me da igual a... Con respecto a la figura, cuando una carga Q que se desplaza de A hacia B, el punto A está acá y el punto B está acá, a lo largo de la trayectoria 1, esta que es directa, el campo eléctrico realiza sobre ella un trabajo de 1,5 por 10 a la menos 3 joules. Si esta carga Q se desplaza de A hacia B a lo largo de la trayectoria 2, a lo largo de esta trayectoria, el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre ella será mayor, menor o igual a 1,5 por 10 a la menos 3 joules. Veamos. Habíamos dicho que el voltaje es igual al trabajo realizado sobre una carga eléctrica, pero el trabajo es igual a la fuerza eléctrica ejercido sobre una carga y la desplaza. Y el desplazamiento, si nosotros recordamos bien, solamente depende del punto final y del punto inicial, y no de la trayectoria. Por tanto, siempre y cuando el punto inicial y el punto final sean el mismo, da lo mismo la trayectoria que se haya utilizado, ya sea el 1, el 2 o el 3, deberíamos tener que el trabajo realizado también van a ser 1,5 por 10 a la menos 3 joules. Por tanto, como A y B son los mismos puntos de origen y de término, acá el trabajo realizado por ese campo eléctrico debería ser igual a 1,5 por 10 a la menos 3 joules. La B. Si la carga Q circula de B hacia A, ahora circula en sentido contrario, a lo largo de la trayectoria 3, a lo largo de esta trayectoria, ¿cuál sería el valor realizado sobre ella por el campo eléctrico? Ahora, como ya vimos que la energía es igual a la fuerza multiplicado por el desplazamiento como producto punto, y recordemos que eso es el módulo de la fuerza eléctrica, módulo, multiplicado por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo. Y acá podemos ver que la fuerza eléctrica va a ir hacia la derecha, porque estamos suponiendo que tiene la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, y el campo eléctrico sale de cargas positivas, y acá tengo un cuerpo cargado positivamente, entonces vamos a decir que la fuerza eléctrica va para allá, y ahora nos está diciendo que se desplaza hacia la izquierda. Ese es el desplazamiento. Cuando tenemos que la fuerza eléctrica y el desplazamiento tienen igual dirección pero sentidos opuestos, entonces el trabajo nos va a dar negativo. Esa es una forma de verlo. Y la otra es recordar que coseno de 90, que coseno de 180 es igual a menos 1. Entonces ahora nos debería, ¿cuál sería el valor del trabajo realizado? Tendrían que ser menos 1,5 por 10 a la menos 3 joules.
porque los puntos son los mismos, pero ahora va en sentido contrario. C. Entonces, ¿qué trabajo realiza el campo eléctrico sobre una carga que sale de un punto dado y vuelve nuevamente a él después de recorrer una trayectoria cualquiera? Te está diciendo que el punto A y el punto B son el mismo. Si el punto A y el punto B son el mismo, entonces el desplazamiento es 0. Y si el desplazamiento es 0, entonces el trabajo también vale 0. Considere los puntos A y B en el campo eléctrico creado por un cuerpo electrizado negativamente. Okay, sabemos acá que el campo eléctrico entra. Lo vamos a dibujar por si acá. Una carga positiva Q, una carga positiva Q es soltada en un punto situado entre A y B. Una carga positiva Q. Debido a la acción de la carga que produce el campo, la carga Q tiende a desplazarse hacia A o hacia B. Tiende a desplazarse hacia A. Entonces, podemos concluir que el potencial de A es mayor o menor que el de B. Explica. Dado que se mueve hacia A, vamos a decir que el potencial de A es menor al de B. Recuerda que las cargas positivas tienden a irse de mayor a menor potencial. Por tanto, el potencial de A tiene que ser más chico que el potencial de B. Tensión eléctrica de un campo uniforme. Recuerda que tensión eléctrica, diferencia de potencial o voltaje son sinónimos. Entonces nos está diciendo que cuando ponemos dos placas paralelas, el voltaje lo vamos a obtener como el campo eléctrico multiplicado por el desplazamiento. Y la idea es que a partir de todo lo que hemos estudiado, nosotros lleguemos a esa ecuación que dice que la diferencia de voltaje es el campo eléctrico por el desplazamiento. Entonces, si tenemos que la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B es igual al trabajo realizado sobre una carga eléctrica, y el trabajo es el producto punto entre la fuerza eléctrica y el desplazamiento partido por la carga, fíjate que esto que aparece acá es exactamente igual al campo eléctrico. Por tanto, ahora el voltaje va a ser el campo eléctrico como producto punto con el desplazamiento. Y eso es lo mismo a decir que el voltaje entre A y B es igual al valor del campo eléctrico multiplicado por el valor del desplazamiento por el coseno del ángulo. Al medir la diferencia de potencial entre dos placas paralelas, se encontró un valor de 300 voltios. Y al medir la separación entre las placas, se obtuvo 5 milímetros. Calcule la intensidad del campo entre las placas. Bien, sabemos que el voltaje o la diferencia de potencial entre los puntos A y B de estas dos placas es igual al campo eléctrico multiplicado por la separación que hay entre ellas. Vamos a suponer en este caso que las placas están acá y el desplazamiento tiene igual dirección y sentido que el campo eléctrico. De esa forma, el ángulo que forman entre ellas es igual a 0 grados y el coseno de 0 es igual a 1. Por tanto, aquí coseno de 0 nos va a dar igual a 1. Entonces, reemplazamos. Serían 300 voltios es igual al valor del campo eléctrico multiplicado por 5 por 10 a la menos 3 metros. Y eso es igual a 60.000 voltios metros igual al campo eléctrico. Valor del campo eléctrico. Fíjate que la unidad de medida voltios partido por metro es equivalente a newton partido por coulomb, que era la unidad de medida que habíamos usado anteriormente para el campo eléctrico. Comprobémosla. Comprobámosla acá. Tenemos voltios partido por metro. Voltio es lo mismo que joule partido por coulomb y eso está partido por metro. Eso nos queda joule partido por coulomb por metro. Y joule sabemos que son newton por metros y eso está dividido por coulomb por metros. Por tanto, efectivamente nos queda newton partido por coulomb y eso quiere decir que volt partido por metro es lo mismo que newton partido por coulomb. Ahora hagamos el ejercicio B. Dice, ¿cuánto vale la fuerza eléctrica sobre una carga de 20 microcoulomb?
Entonces, si la carga es de 20 microcoulomb por 10 a la menos micro por 10 a la menos 6 coulomb, tenemos que el campo eléctrico eran 60.000 y esta vez vamos a poner newton partido por coulomb y nos preguntan por la fuerza eléctrica. Entonces tenemos que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica partido por el valor de la carga. Si despejamos, nos queda que el campo eléctrico por la carga es igual a la fuerza. Entonces, reemplazando sería 20 por 10 a la menos 6 coulomb multiplicado por 60.000 newton coulomb es igual al valor de la fuerza eléctrica. Y eso es igual a 1,2 newton. Una carga de prueba positiva Q que es llevada por una persona de A hacia B, fíjate en esto, la llevan de A hacia B, perpendicularmente a la dirección del campo eléctrico, en el interior de un campo eléctrico uniforme a lo largo de la trayectoria que se indica en la figura. Entonces ahora te dice, trace en la figura el vector de la fuerza eléctrica F que actúa sobre Q mientras se desplaza. Acá tenemos nuestra carga Q que es positiva y se va a sentir atraída por la placa negativa. Por tanto, este es la dirección y el sentido de la fuerza eléctrica. ¿Cuánto vale el valor, cuánto vale el trabajo que esta fuerza eléctrica realiza en el desplazamiento de A hacia B? Ya. Recordemos que el trabajo es igual al producto punto entre la fuerza y el desplazamiento, que es lo mismo al valor de la fuerza eléctrica por el valor del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. El desplazamiento va de A hacia B y es perpendicular a la fuerza eléctrica. Por tanto, el ángulo es 90 grados y coseno de 90 vale 0. Por tanto, el trabajo es igual a 0. ¿Qué diferencia de potencial existe entre los puntos A y B? Entonces, si la diferencia de potencial entre el punto A y B estaba dado por el trabajo sobre la carga y el trabajo es 0, significa que la diferencia de potencial entre A y B es igual a 0. Eso quiere decir que cuando uno resta el potencial de A menos el potencial de B, te da 0. Por tanto, el potencial de A es igual al potencial de B. No hay una diferencia de potencial, tienen exactamente el mismo potencial. Entonces podemos concluir de acá en adelante que cada vez que tengamos líneas que van a ser paralelas entre sí pero perpendiculares al campo eléctrico, todas estas líneas, cualquier punto sobre ella, todos estos puntos tienen exactamente el mismo potencial. No hay diferencia de potencial entre los puntos de una misma línea. Al conectar los polos de una batería de un auto a dos placas metálicas paralelas M y N, placas que son paralelas M y N, se establece entre ellas una tensión de 12 voltios. Trace en la figura el vector campo eléctrico que representa entre las placas. El campo eléctrico sale de lo positivo y va hacia lo negativo. Entonces, estas líneas que son paralelas entre sí representan el campo eléctrico. Suponga que la distancia entre M y N es de 12 milímetros. Calcula la intensidad del campo eléctrico. La diferencia potencial entre M y N es igual al campo eléctrico por la distancia que la separa por el coseno de ángulo que hay entre los dos. Como el desplazamiento también sería entre M y N, este es el desplazamiento, nos damos cuenta que el campo eléctrico es paralelo al desplazamiento. Eso quiere decir que el ángulo que hay entre ellos es 0. Y coseno de 0 te da igual a 1. Por tanto, tenemos que el voltaje o la diferencia potencial entre M y N es igual al campo eléctrico multiplicado por el valor del desplazamiento. Reemplazamos y nos queda 12 voltios es igual al campo eléctrico multiplicado por 2 milímetros. 2 por 10 a la menos 3 metros. Y eso es igual a 12 voltios dividido 2 por 10 a la menos 3 metros.
La figura muestra las líneas de fuerza de un campo eléctrico uniforme, cuya intensidad es 1,5 por 10 a la 4 newton partido por coulomb. Hay que determinar el potencial entre A y B. La diferencia potencial entre A y B va a ser igual al campo eléctrico, producto punto, el desplazamiento. Eso quiere decir que va a ser el valor del campo eléctrico por el valor del desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces reemplazamos. Veamos según los datos que tenemos acá. El campo eléctrico te dicen que es 1,5 por 10 a la 4 newton coulomb. El desplazamiento en este caso serían 5 centímetros, 0,05 metros, por el coseno del ángulo. El desplazamiento en este punto es paralelo al campo eléctrico, por tanto el coseno de 0 es igual a 1. Eso quiere decir que el campo eléctrico te da 750 voltios. Ahora veamos entre B y C. La diferencia de potencial entre B y C es igual al valor del campo eléctrico, que también es 1,5 por 10 a la 4 newton coulomb, multiplicado por el desplazamiento. Entre B y C. Fíjate acá el desplazamiento, que lo vamos a poner simplemente delta x, por el coseno del ángulo. Acá, este es el vector desplazamiento, que es perpendicular al campo eléctrico. Por tanto, el ángulo que hay entre ellos es 90 grados y coseno de 90 vale 0. Por tanto, la diferencia potencial entre B y C es igual a 0. Eso quiere decir que esta línea, todas las líneas que son perpendiculares al campo eléctrico, tienen exactamente el mismo potencial. Eso nos dice que el potencial de B es el mismo que el de C porque está en la misma línea paralela. Es una línea equipotencial. Ahora, campo eléctrico entre A y C. O sea, la diferencia potencial entre A y C es igual al valor del campo eléctrico, 1,5 por 10 a la 4 newton coulomb, multiplicado por el desplazamiento, que acá nos dicen que vale, ese es el desplazamiento, vale 10 centímetros, 0,1 metro, por el coseno del ángulo. Fíjate acá en lo siguiente. Tenemos este triángulo y nos importa este ángulo alfa. Y sabemos que este vale 5 y este vale 10 centímetros. Y este es triángulo rectángulo. Entonces, según la trigonometría, coseno de alfa es igual a cateto adyacente, que vale 5, partido por la hipotenusa, que vale 10. Entonces, justo es ese ángulo el que tenemos que poner acá, coseno de alfa. Y como coseno de alfa es lo mismo que 5 dividido 10, vamos a poner 5 dividido 10. Entonces, en vez de poner coseno de alfa, vamos a poner 5 dividido 10, porque es equivalente al coseno de alfa. Entonces, ahora reemplazamos. Fíjate que nos dio exactamente el mismo valor que el potencial entre A y B. ¿Por qué? El punto A se encuentra en esta línea X potencial, en esta que está acá. Y el punto B y C se encuentran en estas líneas X potenciales. Por tanto, cualquier punto sobre esta línea que vamos a designar D, y esta la vamos a designar E. No, E, F, G. H la vamos a designar, ya. Cualquier punto sobre la línea equipotencial D, si nosotros lo
comparamos con cualquier punto sobre la línea equipotencial H, siempre las diferencias de potencial entre D y H van a ser iguales, independientemente de dónde se sitúen los puntos. Por eso cuando hicimos la diferencia de potencial entre A y B, era una diferencia entre D y H, entre la línea D y la línea H. Y por eso nos dio exactamente el mismo valor entre A y C, porque es un punto cualquiera sobre la línea D y un punto cualquiera de la línea H. Son líneas equipotenciales. Equipotencial significa que tienen el mismo potencial. Una carga puntual Q establece en el punto A el campo eléctrico E, según indica la figura. Siendo la distancia de entre A y B, el voltaje que hay entre estos puntos se podría calcular como BA igual a E por D. Explique. No, porque cuando nosotros usábamos esa siempre lo hacíamos entre dos placas paralelas, en donde teníamos un campo eléctrico uniforme, que no variaba de un punto a otro. Pero acá sabemos que el campo eléctrico, entre más cerquita esté de la carga, más intenso va a ser, y entre más lejos, menos intenso. Por tanto, este campo eléctrico que aparece acá no es un campo eléctrico uniforme, es variable según el punto. Por eso no nos sirve la expresión E por D, porque esa expresión de campo eléctrico entre A y B, o sea, de voltaje, diferencia de potencial entre A y B, igual a E por D, o por el desplazamiento, hace referencia a un campo eléctrico uniforme. Y la expresión diferencia potencial entre A y B igual al trabajo entre A y B partido por Q, ¿podría emplearse para calcular esta diferencia? Sí, esta expresión es válida en cualquier situación, porque el trabajo solo depende del punto inicial y el punto final. Se encuentra que al aumentar la distancia de entre dos placas metálicas electrizadas, de manera que el valor de D siga pequeño respecto al tamaño de las placas, el campo eléctrico, esto es importante porque es una condición necesaria para que el campo eléctrico se mantenga uniforme. El campo eléctrico que existe entre ellas no se altera, ¿ve? Pero la relación BA-ED indica que la diferencia de potencial entre A y B crece conforme D aumenta. En la tabla se presentan los valores de las diferencias de potenciales entre A y B entre dos placas metálicas obtenidos en un laboratorio, mientras se aumentaba la distancia D entre las placas. Trace con los datos de la tabla el gráfico BA versus D. La forma de la gráfica que obtuvo, ¿fue la esperada? Bueno, si hacemos la gráfica sería más o menos una cosa así. Vamos a trazar el voltaje y la distancia. Entonces 2, 4, 6, 100, 200. Entonces, la forma de la gráfica que obtuvo, ¿fue la esperada? La forma de la gráfica es una recta que pasa por el origen y por tanto te está diciendo que B es directamente proporcional a D. ¿Qué cantidad representa la pendiente o inclinación de la gráfica? La pendiente, si vemos la unidad de medida sería voltios partido por metro. Al dividir, la pendiente sería dividir lo que está en Y con lo que está en X. Y eso habla de el campo eléctrico. Por tanto, la pendiente de una gráfica de voltaje partido por desplazamiento sería el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico. Se calcule en voltaje partido por milímetro la pendiente de la gráfica obtenida en el ejercicio anterior. Entonces, en este caso sería como la pendiente se calcula como I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Y acá yo tengo un punto que es, bueno, este es el primer punto. Estos son los Y y estos son los X. Entonces tenemos I2 va a ser 300 menos I1 200
partido por x2, 6 menos 4 es igual. Entonces serían 100 dividido 2, 50. Nos da 50 voltios partido por milímetro. Exprese en volt partido por metro y en newton partido por coulomb la intensidad del campo eléctrico entre las placas. Bueno, eso sería lo mismo como milímetro. Tenemos 50 voltios partido por 1 milímetro. Y 1 milímetro es 1 por 10 a la menos 3 metros. Entonces 50 dividido 1 por 10 a la menos 3 te queda 5 por 10 a la 4 voltios partido por metro. Los puntos A, B, C y P que se muestran en la figura de este ejercicio se encuentran en una región donde hay un campo eléctrico, considerando el nivel 0 de potencial en P. Ok, acá el potencial es igual a 0. Sabemos que los potenciales de los demás puntos son, acá son 120 voltios, en B son 150 voltios y en C son 80 voltios. Fíjate que acá nos dan los potenciales los puntos y no las diferencias de potenciales. Determine los valores de las diferencias de potenciales. La diferencia entre BA y BC. La diferencia potencial entre A y C entonces sería el potencial de A menos el potencial de C. Eso quiere decir que serían 120 voltios menos 80 voltios. Esto es igual a 40 voltios. Ahora la diferencia de potencial entre B y C es igual. El potencial de B menos el potencial de C. B vale 150 voltios menos C que vale 80 voltios. Y eso es igual a 70 voltios. Considerando ahora que el nivel 0 de potencial sea el punto C, ok, diga cuáles serán los valores de C, B, BA, BB en relación con este nuevo nivel. Bueno, si este es 0, el BC es igual a 0, fíjate que le restamos 80. Por tanto, el BB tendría que ser este menos 80, que sería menos 80, ¿cuánto es? 70. Voltios. Y este sería menos 80, serían BA igual a 40 voltios. Y BP sería menos 80. Sería menos 80. Nos da negativo. Con el mismo nivel en C, diga cuál es el potencial de BP del punto P. Ahí, menos 80 voltios. Considerando los puntos y los datos del ejercicio anterior, calcule la diferencia potencial entre BB y BA. Suponiendo que el nivel 0 de potencial se encuentra en P, ¿ya? Entonces eso era en azulito, este era nivel 0. Los datos en azul. Entonces sería, hagámoslo acá. La diferencia de potencial entre B y A sería entre B menos BA es igual 150 voltios menos 120 voltios. Y eso es igual a 30 voltios. Y después dice el nivel 0 de potencial se halla en C. Entonces eso serían con los valores en rojo. Entonces la diferencia entre BB y BA sería BB vale 70 voltios menos 40 voltios y eso te da 30 voltios. O sea, básicamente las diferencias de potenciales da lo mismo donde nosotros pongamos el nivel 0. Siempre la diferencia entre los puntos se va a mantener constante. 23. Observa los resultados del ejercicio 21 y 22.
¿El valor del potencial en un punto depende del nivel escogido como referencia? Sí. ¿El valor de la diferencia de potencial entre dos puntos depende del nivel de potencial escogido? No.